Hola a todas y todos, hoy vamos a hacer un ejemplo de análisis de circuito en alterna donde tenemos una fuente de alimentación de, vamos a suponer, de 100 voltios. Estos serían los datos y ahora vamos a hacer, lo primero es pasar este circuito al circuito transformado fasorial, ¿vale? Vamos a seguir un orden para hacer las cosas ordenadas. Bien, entonces lo primero sería identificar que como esto van a pasar a ser impedancias y esto de aquí también, pues vamos a ir poquito a poco. Primero este serie, luego este paralelo, este de aquí, y después el serie con el paralelo y nos quedará un circuito ya bastante simplificado. Antes de nada, lo primero que tenéis que hacer es resolver las impedancias inductivas y capacitivas. En este caso, la impedancia inductiva es J omega L. Si no os dicen nada y si no supondremos, sí que lo diremos, ¿vale? 50 hercios. Para 50 hercios tenemos que la omega es 2πf, luego 100pi y por el valor de la L. El valor de la L se ha elegido, ¿vale? Fijaros, para facilitaros las cosas y poder decir que tenemos 6J. 6J o 6 ángulo 90, es lo mismo. En el caso del condensador tenemos que es 1 partido J omega C, 1 partido J 100pi, por el condensador que nos lo han dado, ¿vale? En forma de cociente también para simplificar más rápido. Este 12 que está aquí pasa arriba y queda un 12 partido por J o lo que es lo mismo menos J12 o lo que es lo mismo J con un ángulo de menos 90. ¿Vale? Ahora que ya tenemos la ZL y la ZC, vamos a ver con qué lo asociamos. Ya hemos marcado, ¿vale? Aquí, cuando simplifiquemos, o sea, pasemos al circuito transformado, este será Z1, por orden, aquí estará Z2. Entonces, en este Z2 vamos a decir primero que tenemos este Z2 paralelo, que con esta de aquí, pues hace un Z3, ¿vale? Que es la que hemos marcado, el Z3 es todo. Este pequeñito de aquí será Z2. Y luego por último, este de aquí pues va a ser Z4. ¿Vale? Entonces vamos a ir resolviendo. En el caso de Z4, ¿qué será? Pues es R4 más ZL. En el caso de Z2, Z2 hemos dicho que es el paralelo del condensador con la resistencia R3. Y en el caso de Z3 no será más que Z2 más R2. ¿Vale? Esto dibujado nos queda así, que tenemos aquí una Z1 que es igual a R1, aquí tenemos una R2 en serie con Z2, primera simplificación, ¿vale? Y luego esta que se convierte en Z3 y esto en Z4. Decir un paso más sería este circuito de aquí, donde tenemos Z1, Z3 y Z4. ¿Vale? Estas son las simplificaciones que tenemos que poder visualizar desde que nos dan el ejercicio. Y los nombres da igual, los iremos dando pues como nos dé la gana. La numeración ahora os he propuesto una, pero hacer la que os parezca mejor a vosotros. ¿Vale? Le pongo el indicador de vector a todas las zetas, ¿vale? Y lo mismo a la V. La V, la fuente de alimentación, será un vector. En este caso me han dicho que valía 100, pues diremos que es 100 fase 0, si no me dicen qué fase. Bien, una vez tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues fijaros que tenemos Z4, Z3, Z2. Vamos a analizar este circuito de aquí. Haremos este paralelo como Z5 y a partir de ahí, ¿vale? Podremos calcular lo que viene siendo la corriente total del circuito, ¿vale? Es decir, estamos diciendo que esta Z5, la ponemos aquí, Z5 es igual al paralelo de Z3 con Z4, ¿vale?
Muy bien, y por último la z total, pues diremos que es la z1 más la z5. ¿Vale? Bien, así lo que puedo prever también es una serie de variables que voy a utilizar si utilizo las variables en la calculadora, ¿vale? Que es lo que os recomiendo. Entonces, para ya organizarnos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer que todas las impedancias estos A, B, C, D y E, estén almacenadas en la calculadora, ¿vale? Entonces, vamos a ir haciéndolo para que veáis cuál sería la metodología. Entonces, ¿qué haría con la A? Pues Z4 me dice que es R4, que es este 6 de aquí, pues yo pondría 6 más ZL. ZL es más 6J. Entonces, si es 6 más 6J, ¿vale? O bien lo guardo en polares o en cartesianas, ¿vale? Pero esto lo guardo en alfa A, ¿vale? Y de esa manera ya la tengo. Bien, en el primer caso, el Z4 más ZL, Z4 fijaros que es 6, el otro es 6J, con lo cual es lo mismo que decir que tengo 6 raíz de 2 ángulo 45. ¿Vale? Si lo calculáis, pues da un valor de... en la A tenemos, vamos a poner aquí al ladito, ¿vale? Vamos a poner que Z4, ¿vale? Pues nos da que es 8,48 al redondeo, 8,49 con un ángulo de 45, ¿vale? Esto sería lo suyo, que fuéramos indicando aquí los valores. No os lo pongo porque ahí no cabe, ¿vale? Pero os lo pongo aquí abajo. Z2. Z2 es el paralelo, lo haría el inverso del inverso, por un lado, de ZC, que es menos 12J. Bueno, pues ponemos el inverso de menos 12J y le sumamos el inverso de ¿quién? De R3. R3 es 12. Muy bien, pues esto, cuando lo calcule, da también 8,48, etcétera, da exactamente lo mismo que el anterior, a un ángulo de menos 45, ¿vale? Porque ya la has elegido con esa intención. Entonces, esto lo guardamos, en este caso, en la letra B, ¿vale? Y ya tengo lo que sería la Z2. La Z3 es el serie Z3 es el serie de Z2 más R2. Bueno, pues si Z2 es la B, pues alfa B, ¿vale? Más R2, que es más 10. Luego, más 10 en polares nos da que es 17,088, pongo un decimal más, ¿vale? Porque ya no redondeaba, menos 20,55, ¿vale? Muy bien. ¿Y ahora qué más? No veo el tercer decimal, ¿eh? Con lo cual yo os he cortado, me parece que esto es un 6. Bien, y ahora el Z5. Z5, ¿vale? Ya es muy rápido porque es el inverso de Z3, paralelo de Z3 con Z4. Z4 lo tenemos en la A, esto es A, podemos marcárnoslo aquí, ¿vale? Esto es A y Z3 es C. Luego, con la calculadora, yo lo que haría que es, básicamente, pues trabajaría con las variables, haría la inversa de la C, ¿vale? Y le sumaría la inversa de A. Fijaros que escribís muchísimo menos que si vais tecleando todos los números, ¿vale? Con lo cual vais mucho más rápido. Y a este valor directamente cuando os salga, lo guardáis en la siguiente variable que es la D, ¿vale? Bien, Z5 en este caso da 6,59 con un ángulo de 24,43. 24,44, perdón, no 43, 443, ¿vale? Muy bien, ya tengo Z5 y ahora por último me queda la E, que es la Z total, que la Z total, vamos a cambiar de color para mantenerlo, ya lo otro lo dejamos, será Z1
que es la R1, que es 8, ¿vale? Más Z5, que está en la D. ¿Vale? Esto era la D, luego esto más alfa D. Y esto lo guardaremos en la alfa E. ¿Vale? Muy bien. Y nos sale que esto es una resistencia de 14,26 con un ángulo de 11,023. No os lo he dicho, pero lo suyo es que vayáis haciendo el ejercicio a la vez que lo voy resolviendo yo, ¿vale? Para, pues eso, saber si lo vais haciendo bien. Bien, llegados a este punto, ahora vamos a ir haciendo el análisis hacia atrás. Es decir, primero vamos a calcular la corriente total, que será la que pase por Z1. Luego la tenemos en los tres circuitos y nos va a dar pie a que podamos calcular las caídas de tensión en Z1. Nos la marcamos en Z5, que quiere decir entre A, el nodo A y B, donde están conectados Z5, que no es más que el mismo potencial que B en Z3 y Z4, y que aquí estaría A, aquí A y aquí B. ¿Vale? Y esto nos lo podemos ir marcando así desde la última hacia adelante para ir viendo, ¿vale? Pues eso, lo que nosotros nos pidan. Imaginemos que nos piden en un momento determinado qué potencia disipa la resistencia R4 que hay en Z4. Pues si me piden la potencia de R4, me bastará con calcular la potencia aparente de la impedancia Z4. ¿Por qué? Porque tiene una parte real más una parte imaginaria, que es la potencia activa, que es aquella que se disipa en las resistencias, y la potencia reactiva, que es la que se almacena de alguna manera en los elementos capacitivos e inductivos. Con lo cual, si en Z4 el único elemento que puede disipar potencia es R4, pues nos bastará esa potencia activa. Y es más sencillo esto que no, ¿vale?, tener que mirar qué es lo que hay dentro en Z4 para poder decir, pues mira, la corriente que circule por Z4 en módulo al cuadrado por R4 me va a dar la potencia activa, lo cual es cierto, ¿vale? Porque es muy fácil de demostrar. Si la potencia aparente de Z4 no es más que la V de Z4 por la I asterisco de Z4, ¿vale? Si nosotros tenemos en cuenta lo que vale la I, que es VZ4, es VZ4 por la, la V, mejor dicho, vamos a hacerlo sobre la V, ¿vale? Porque si no nos va a quedar el V al cuadrado. Si VZ4 decimos que es IZ4 por Z4 y luego por I asterisco de Z4, fijaros que esto hace que un vector, como es la corriente, multiplicado por su conjugado, un número complejo por su conjugado, me va a dar el módulo al cuadrado. Todavía hay quien esto no lo sabe, ¿vale? Pero, ¿veis? Entonces, como Z4 en este ejemplo es directamente la R más la ZL, me va a quedar que es el módulo de la IZ4 al cuadrado por la R, me dará un número real, mientras que el módulo de la IZ4 al cuadrado por la ZL me va a dar la parte imaginaria. Esto dará Q y esto P. Más complicado está, por ejemplo, en Z3, que tengo un serie, un paralelo, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Z4 lo tendríamos de esa manera. Y vamos a hacerlo, ¿vale?, para que veamos cómo llegamos, por ejemplo, a esa potencia. Y haremos ese para no alargar más el vídeo y luego ya haremos alguno más. En el caso de Z4, ¿qué necesito? La tensión y la corriente. Bueno, una vez que sé la tensión y la corriente es un momento. Luego necesito, en realidad, la tensión, vamos a poner aquí, que la tensión en Z4 es la misma que la tensión en Z3 y que es la misma que la tensión en Z5. Estoy en este primer circuito de la derecha del todo. Bien, pues, ¿cuánto vale la tensión en Z5? Pues primero calculemos la corriente total. La corriente total serán los 100 voltios de la fuente fase 0 dividido la Z total, que la tenemos en la D, en la D no, lo guardamos en la E,
y sacamos pues que 100 entre alfa E, ¿vale? Me da una corriente de 7,011 con un ángulo de menos 11,02. Que ahora no sé si esto sigue o no. Pero esta la voy a guardar en la variable, ¿vale? En una nueva, por ejemplo, en la F. Entonces esto lo guardo en alfa F, ¿vale? Y ya tenemos aquí la corriente. ¿Y ahora qué hago con esa corriente total? Pues voy a calcular la caída de tensión en Z5. Luego esta corriente total por Z5 que está en la D, luego alfa D, ¿vale? Me va a dar la tensión Z5, que la voy a guardar en alfa F, pues me queda la M, creo, en vuestra calculadora. Luego esto lo voy a guardar en la M. ¿Vale? Bien, y ahora que ya tengo eso, ya tengo la VZ4. Podemos ir otra vez a la potencia aparente. Vale, y entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, pues puedo hacerlo de un tirón con la calculadora y decir que la SZ4 es la tensión que tengo ahora, que hemos dicho que la hemos guardado en la M, lo será alfa M por, y ahora pondríamos el conjugado de la corriente. Entonces busquéis en la calculadora cómo hacer el conjugado. ¿Y de qué? Pues yo de hecho voy a meter, básicamente lo que voy a hacer es esto, conjugado de la V partido la Z4 y todo de un tirón. Y vamos a ver que esto nos da lo siguiente. Bien, a mí me da una potencia aparente de 251,64 con un ángulo de 45. ¿Vale? Fijaros que la Z4 que estaba en A, ¿vale? Era aquella que se había diseñado justamente para tener ¿vale? Ese ángulo 45. Esto es buena señal que coincida con el de la impedancia, ¿vale? Que eso es que la última operación la habéis hecho bien. Si esto además ahora lo pasamos a cartesianas, ¿vale? Pues entonces ya tendremos la lectura directa de lo que será la potencia activa y la reactiva. En este caso a 45 grados, con saber una, ya tengo la otra, que es 177,93 vatios más lo mismo, 177,93 voltioamperios reactivos por J, porque es complejo. ¿Vale? Este de aquí las unidades serían voltioamperio. Vamos a ponerlo, ¿vale? Así que queda algo mejor, ¿vale? Para que no se nos mezcle con el número. Bien, y este sería un ejemplo, en este caso, de, bueno, calcular la potencia de esta resistencia. Si quisiera la de cualquier otra, bueno, pues simplemente iría alargando el proceso. Pero para hacer este como primer ejemplo, fijaros que ya dura mucho, vamos a dejarlo aquí y luego vamos a plantear otro parecido a este, ¿vale? Pero ya con números un poquito más cómodos para trabajar.